Acompáñenme a Hebreos capítulo 11 y se ponen de pie, por favor, mientras leemos. Kevin estaba aquí cuando habla que el lamento es el primero en hablar cuando todos están frescos. Ustedes es un martes en la noche cuando todos están cansados, así que deben soportar. Voy a hacer como el resto de mis hermanos y enfocarme en una parte corta del texto. Quiero tomar Hebreos 11 como un pedazo de pan que prendes del cielo. Yo quiero pasar mi tiempo al principio, alrededor, pero creo que al final de ese tiempo tú te puedas sentir bien alimentado. En Hebreos 11 vamos a leer del 1 al 3, dice. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables a nosotros a través de tu palabra, como siempre haces. Nos des oídos para oír, corazones para recibir. Estamos viviendo en un momento frustrante, polarizante. Que tu palabra, Señor, nos aliente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Los sociólogos, Jim Kerr, ha dado lo que parece ser la mejor definición de esperanza y la pone de esta manera. Ella dice, la esperanza es el sentimiento de que el sentimiento que tú tienes ahora mismo no es permanente. La esperanza es el sentimiento de que el sentimiento que tienes ahora mismo no es permanente. Somos criaturas de esperanza. No hay nada más obvio en el hecho de que tú y yo constantemente queremos esperanza. Es obvio para todos. Incluso vieron cómo el efecto de la esperanza de lo que pasa en criaturas, y lo que hicieron fue que pusieron dos grupos de ratas y lo pusieron en dos diferentes baldes de agua. Lo que hicieron en el primer balde, que era que periódicamente las levantaban y las colocaban abajo, y con la siguiente simplemente las dejaban nadar. El primer grupo de ratas nadaron por 24 horas, pero el grupo posterior se ahogaron en 1 hora. ¿Por qué? Esperanza. La esperanza despierta la perseverancia y la paciencia dentro de nosotros. Y no solamente obra en ratas. Usted sabe que eso es verdad. Tu vida se gasta tratando de hallar esperanza. Tú vas a entrevistas de trabajo por esperanza. Vas a primeras citas por esperanza. Tú haces planes de fertilidad por esperanza. Lo que haces es por esperanza. Toda tu vida es tratando de hallar esperanza, y muchas de tus frustraciones vienen porque no las has encontrado, o las encontraste y no puedes sostenerlo, o no puedes sostenerte a ello. Una entrevista de trabajo se convierte en algo que no sale bien. Vas a una primera cita pero no te vuelven a llamar. Tus planes de fertilidad cada mes terminan en decepción. Los sueños de tu vida se convierten en pesadillas. Y lo que te das cuenta es de esto. Las tragedias no destruyen a las personas. Las tragedias no destruyen las comunidades. La desesperanza lo hace.
Todos somos noqueados por la vida. La desesperanza es cuando cae sobre ti, te hace pensar que no hay por qué levantarse. No son las personas decepcionadas las que van y hacen disturbios, sino las personas con desesperanza. Las personas decepcionadas son las que se encuentran en adicciones. No es solo las personas decepcionadas las que viven dos vidas donde ellos no experimentan la libertad que viene de confesar su pecado y experimentar perdón. Es las personas desesperanzadas. Hay tres palabras que son las más poderosas, que pueden cambiar el destino incluso de las personas más prometedoras. En los predicamentos más prometedores, que en nuestro español son dos palabras: me rindo, o yo me rindo. Piensa en cómo esas palabras pueden cambiar la trayectoria. Mira, mi matrimonio fue difícil, pero yo me rendí. Mi fe era difícil y yo me rendí con respecto a mi fe. Mis hijos estaban difíciles, yo me rendí acerca de mis hijos. Aunque esas palabras son poderosas para transformar un destino, pero hay una palabra que si tú la añades a esa frase es igualmente poderosa. ¿Y sabe cuál esa palabra es? No es Jesús. Gramaticalmente no funciona. Esa palabra es casi. Es una frase diferente, donde tú puedes tener los mismos problemas, los mismos predicamentos, pero tú añades esa palabra: casi me rindo con respecto a mi matrimonio. Y no es un funeral, termina siendo un testimonio. Yo casi me rindo con respecto a mi fe, yo casi me rindo con respecto a mis hijos. Y por eso es que estamos aquí hoy. Estamos cubriendo el poder de esa palabra, casi. Por eso es que estamos aquí. Nosotros pensamos porque estamos aquí para descubrir por qué tener esperanza. Y eso no es verdad, eso no es todo. Es verdad que lo único que es peor del verdadero dolor en este mundo es la falsa esperanza. Esperar por un bus que no va a venir. Es verdad que Hebreos va a pasar su tiempo presentándonos cómo Jesús es mejor y cómo es el único que es digno de llevar nuestra esperanza. Pero es falso pensar que identificar a ese Jesús como nuestra esperanza es el final del viaje. Ese es solo el principio. Hay otra cita con respecto a la esperanza que quisiera llevarles. Barbara Kingsolver lo dice de esta manera: lo menos que tú puedes hacer en tu vida es descubrir en qué esperar. Y lo más que puedes hacer en tu vida es vivir dentro de esa esperanza. No admirarla desde la distancia, pero vivir en ella, bajo su techo. No es suficiente que tú identifiques la esperanza. No, esa esperanza debe sostenerte. Esa esperanza tiene que volverse un hecho para que se inserte en cualquier frase que estés a punto de decir, donde tú digas, donde ibas a decir: yo me rindo. Eso es lo que es difícil. Eso es lo que es difícil para nosotros, esperar en Jesús y esperar bien. Y el esperar es algo difícil. Hay muchas cosas en la vida que hacemos en las cuales nos volvemos mejor por medio de la práctica. Esperar no es una de ellas. Pasas tanto de tu vida esperando. Tú vas a esperar 6 meses de tu vida esperando en semáforos. Vas a pasar mucho de tu vida abriendo el correo no deseado. Vas a pasar 1 año de tu vida buscando cosas perdidas. Vas a pasar 6 años de tu vida comiendo. Vas a pasar 5 años de tu vida esperando en filas.
Y lo único peor que ver a un niño de tercer grado que se le salten en la fila es ver a un adulto que se les... No nos volvemos mejores en eso. Y no es solo para cosas triviales, sino para cosas que son increíblemente importantes. Vivimos en un mundo donde estamos forzados a esperar por la justicia terrenal. La justicia terrenal es distorsionada, no importa cómo la pongas. La justicia perfecta de Dios está retrasada. Y esperar es tan difícil para el pueblo de Dios que constantemente se le dice que Dios es en control. Yo sé que está en control, yo escucho que está en control, yo sé que Él puede hacer lo imposible. Pero yo veo otro video de alguien que se ve como yo, que injustamente es asesinado. Es difícil para mí abrazar o ver la realidad de que Dios está en control, porque se siente como si Dios no estuviera allí. Esperar es difícil. Y el tipo de estrés que viene a nosotros llega a nuestro corazón. En nuestro corazón, a pesar de la fidelidad de Dios, tenemos corazones que se predisponen a desconfiar en Dios. Es tan fácil como aprender a manejar bicicleta. No se necesita mucho. Y esto es lo que quiero hacer mientras nos acercamos a este libro. Quiero que entendamos de todas las reservas de inmoralidad que encontramos en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, que están llenas de corrientes de impaciencia, corrientes de no tener la capacidad de esperar en Dios para que Él haga lo que Él debe hacer. La venganza, Dios ha dicho que Él lo va a tomar en sus manos, y es la impaciencia que nos lleva allí. El sexo, Dios dice que Él tiene las cosas bajo control, y es la impaciencia la que nos lleva allí. Queremos alivio y lo queremos allá, cuando Dios nos dice espera y que seas paciente. Y quiero que sepamos, amigos, hermanos y hermanas, familia, vamos a tener que esperar. Solo quiero que esperemos bien. Así que eso es lo que voy a hacer de entrada. No vas a tener que esperar por el punto principal de este sermón. Mi sermón en una frase es esta: el pueblo de Dios debe constantemente esperar. Pero el pueblo de Dios no debe estar preocupado. El pueblo de Dios somos aquellos que esperan, pero no somos de los que se preocupan. Mi amigo Keith dice, Dios nos ha dado una prescripción donde no haya un problema. Hebreos es una prescripción para nosotros, pero tiene que ver con asuntos que son tan comunes en nosotros que está como dejado yo, porque hay tantas personas que lo necesitan. La iglesia que está pasando dificultades se siente tentada a decir me rindo, cuando lo único que es la fuente de su esperanza está provisto en este libro. Hasta ahora, Hebreos nos ha mostrado muchas advertencias, tratando de mantenernos por medio de mostrarnos de que tenemos una esperanza mayor y advirtiéndonos de cómo se ve la vida cuando nos salimos de esa esperanza. Y dice, Jesús es mejor, Jesús es mejor. Hebreos capítulo 11 no es tanto de una advertencia, sino que es algo más bien para calentarnos. Vivimos en un mundo frío y Hebreos 11 es ese fuego. Tiene ese sentido de ser, esa visión que nos caliente, que nos sostenga. No es para decirnos cómo debemos comportarnos, no, sino que tiene que tengamos esa visión, porque nuestro comportamiento no va más allá de nuestra visión. Así que vamos a empezar, y lo primero que quiero que note es que el pueblo de Dios es un pueblo que espera. El pueblo de Dios es un pueblo que espera. Yo conocí a mi esposa, a la abuela de mi esposa, antes de que fuera con el Señor, y lo primero que me dijo cuando la conocí, me dijo esta frase. Él me dijo, John, ¿tú eres gente de quién? ¿Ustedes conocen esa frase?
Es una frase donde ella dice, no importa qué es lo que hagas, qué aspiraciones tienes en la vida, yo quiero saber de dónde vienes, porque si yo sé de dónde vienes, yo sé qué esperar de ti. Cuando tú vas al doctor, tú llenas tu historia familiar, porque ellos dicen, si tú quieres saber qué esperar, cuando se te tengan tus exámenes, yo necesito saber de tu papá y del papá de tu papá. Hebreos 11 está haciendo lo mismo, está diciendo que tú y yo hemos sido adoptados a una nueva familia y que para que nosotros sepamos qué esperar, tú tienes que saber tu historia, tú tienes que poder mirar atrás en el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios es un pueblo que espera. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque nuestros ancestros allí recibieron la aprobación de Dios. Versículo 39 dice esto, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, pero no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. El pueblo de Dios somos conocidos, o es conocido por su fe. Saltamos en este capítulo y queremos ir al medio inmediatamente, pero es precisamente esas orillas del pan que perdemos de vista, porque lo que este capítulo quiere decir al principio y al final, al hablar de Dios y su pueblo, es lo que va a decir habla de la fe, pero la otra palabra que se ve al principio y al final es aprobación. El resultado de lo que la fe promete y garantiza no es un cambio particular en nuestras circunstancias aquí y ahora, es la aprobación de Dios. El pueblo de Dios es conocido por su fe. La definición que Él va a dar de fe aquí no es una exhaustiva. Hay mucho más en la fe que lo que hemos visto aquí. Él va a hablar acerca de estos ingredientes esenciales de la fe, en cómo se relaciona con nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es como tratar de hornear un pastel. Tú no puedes hacerlo sin leche. La leche es esencial, porque si no es una especie de pastel vegano y eso no es realmente un pastel. Lo que Él está haciendo con la fe, hay mucho más en la fe, pero Él está diciendo que esto es esencial para con la fe. Y yo quiero que usted vea eso en el versículo 3. Él va a empezar en esta lista. Él va a decir, mira, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Él empieza diciendo, mira, el pueblo de Dios es conocido por su fe. Así es como ganamos la aprobación de Dios, nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Vemos esto y vemos este salón de la fe y vemos esa palabra por la fe 18 veces, pero hay algo que no quiero que pierdan de vista. Cuando Él habla acerca de los grandes ejemplos de fe en la Biblia, la primera vez que va a usar esta palabra, cuando dice por la fe, ¿cuál es el pronombre inmediatamente? Nosotros entendemos, nos incluye. La primera vez que habla de esta fe y está listo para hablar de la fe de estos grandes hombres de Dios en la Biblia, pero lo primero que Él incluye es a ti, el lector. Somos tan rápidos de venir al venir a la palabra de Dios mirando para condenación. Spurgeon dijo que cuando él leía la Biblia solía ser que las palabras de advertencia y condenación estuvieran escritas en negrilla y en mayúscula, y las promesas y las palabras de consuelo estuvieran escritas en palabras con letras en menor tamaño. Pero luego él pudo ver que las promesas de Dios gritando en la página. Así que yo no sé si tú estás ahogando en desánimo, en desesperanza, o has visto la totalidad de tu vida y tú ves la mezcla de falta de fe y tú estás listo para decir me rindo porque yo no creo que yo pueda medir lo que Él está haciendo. Es que todos ellos aquí les dio la versión breve de su vida, y lo único que presenta es la fe como la característica definitiva para recibir la aprobación de Dios. Y familia, Él empieza contigo.
Si tú te estás ahogando en desesperanza, levanta tu mirada por los siguientes minutos y escucha estas buenas noticias. En el versículo 1 él habla de la fe como la realidad de lo que esperamos, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Básicamente lo que dice es esto. Que esta fe está diciendo esto. Yo tengo algo real que no tengo ahora mismo. Él no mezcla realidad con tangibilidad. Es decir, él no mezcla realidad con el ahora mismo. Él está diciendo la fe no es solamente este sentimiento subjetivo que tienes, es esta realidad objetiva, y vivir por fe es tu vida cambia completamente. Es como esto. Luego de la universidad me mudé a Dallas por unos años. Entonces cuando estaba manejando desde Denton a Dallas, yo escuchaba en la radio deportiva Michael Irvin hablando acerca de una vez donde él firmó un contrato por $22 millones. Y a él le pidieron que, como era un contrato garantizado, ¿cómo quieres que te pague? ¿Quieres que se te pague a medida que el tiempo pase o quieres que se te dé todo de frente ahora? Entonces él dijo, dámelo todo de una vez. Él va allá al casillero y cuando camina en su silla, él ve este cheque, un solo cheque que dice a Michael Irvin, $22 millones, firmado por Jerry Jones. Él tomó ese cheque y él dijo, soy rico. ¿Lo era? Y yo te digo lo que tú no puedes hacer con un cheque de $22 millones. No puedes romperlo en suficientes, pasarlo para que él nadara como se pudiera nadar. Él tenía el cheque, pero no se había ido ese día con bolsas de dinero en sus manos. ¿Sabe lo que tenía? Una promesa. Una promesa. Y una palabra firmada por alguien que era confiable. Y él dice, esto es real, soy rico. Tengo algo real que no tengo ahora mismo. Cristianos, familia, piensa en eso. Tú tienes algo mejor, una herencia mejor, firmada por alguien que tiene mayores riquezas, y la fe dice que yo tengo algo real, la aprobación de Dios, que no tengo ahora mismo, que no puedo ver ahora mismo, que no puedo de alguna manera. El versículo 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él resalta esta frase. Nosotros sabemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Dios siempre nos da su palabra antes de que termina su obra. Y si tenemos su palabra, tenemos algo real que no tenemos ahora mismo. El pueblo de Dios es conocido por cosas, por una herencia en la fe. Este es un concepto de esperar. Esperar. Así que el ánimo que yo tengo para ti es que recuerdes que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo que espera. Mira hacia atrás, mira tu historia familiar. Dios le prometió a Abraham un hijo y ¿sabe lo que tuvo que hacer? Esperar. Dios le prometió a José que él se iría y tendría que gobernaría, pero Dios le prometió a David que sería rey y ¿sabe lo que David tuvo que hacer? Esperar. Si tú quieres descubrir lo que Dios está haciendo en tu situación presente, tu situación y lo que te rodea a tu alrededor no es el lugar para mirar. La adversidad y la prosperidad solamente nos dejan cosas, no nos dan el retrato completo al mirar nuestras circunstancias ahora mismo.
Pero quiero que sepas esto, Dios no cambia. Así que mientras miramos atrás, Hebreos 11 no es simplemente un álbum de grandes éxitos, porque Dios no cambia. Esa fidelidad pasada del Señor no es solo un registro, es de hecho una promesa futura de lo que Él va a seguir haciendo. Tú tienes que ser un historiador, tú tienes que saber estas historias, estas cosas tienen que significar algo. Tienes que estar tan metidas en tu alma que cuando te encuentres a ti mismo en una circunstancia similar, tú puedas mirar hacia atrás a la fidelidad de Dios y no juzgar tu condición presente por medio de tus circunstancias presentes. Esa es la única manera en que la paciencia ocurre. Padres, yo quiero que sepan que esto obra en tus hijos también. No solo en tiempo real, sino en tu testimonio. Mi madre es una madre que ama al Señor con todo su corazón. Mi madre tiene 5 hijos, uno con el Señor. Bueno, más de uno con el Señor, porque antes de que mamá tuviera esos 5 hijos, mi madre tuvo 5 pérdidas. Y el doctor le dijo 5 veces, mira, esto nunca va a ser algo que tú vas a poder hacer. Oh, pero ella es una historiadora que ella podía recordar y pensar, Señor, yo sé mi presente. Las condiciones no van a ser determinadas por lo que yo piense de mí o por lo que... Tú tienes que ser un historiador. Pero quiero que sepas esto también. Esperar no es lo mismo que complacencia. No es simplemente sentarnos y esperar que Dios haga algo, porque cuando tú lees todo esto que vemos aquí en Hebreos 11, dice que por la fe, pero inmediatamente nos va a mostrar algún tipo de acción. Por la fe se ofreció mejor sacrificio, dice David. Por la fe construyeron, ofrecieron, recibieron, dejaron, escogieron, levantaron. No es complacencia, sino una convicción profundamente puesta de lo que nos lleva a obrar. Es como le digo a mis hijas, corazón, tengo galletas. Antes de que sus palabras me alcancen, sus manos lo hacen. Esa es la fe. Visible. Expectante. El pueblo de Dios es un pueblo que espera. No te imagines que se está dando el parte corto. Si tú estás en un momento de tu vida donde te sientes frustrado, donde mis alrededores no reflejan la situación de la cual Dios me dice, no se te está dando la parte corta del palo. Simplemente tienes esa orientación de un empleado nuevo. Dios está diciendo, no. Esto es lo que hago con mi pueblo. Que esperen bien. Y tú dices, John, esa es una gran verdad, pero ¿cómo llego allí? Yo sé que eso debe ser verdad en mí. Y yo leo acerca de la fe de ellos, pero yo no siento que la tengo dentro de mí. ¿Cómo pueden ellos esperar así? Y la razón por la cual el pueblo de Dios ha tenido la capacidad de soportar y esperar de esa manera no ha sido solo porque ellos miraban hacia atrás, sino porque ven adelante, ellos ven el futuro. Mi hija la semana pasada cumplió 4 años y yo le estoy enseñando cómo manejar bicicleta, y mientras ella va manejando, ella está tan preocupada de que vaya a herirse, entonces ella pedalea fuerte. El problema es que cuando solo se queda mirando afuera, abajo, lo que ella hace, no ve hacia adelante y se estrella. Yo la veo, Eva, mira arriba. Ella tiene 4 años de edad y esas eran las 12, entonces ella ve al aire y yo le digo, no, eso es igualmente mal, te vas a estrellar, a quemarte los ojitos. Mira hacia adelante, mira al frente. Versículo 13. Todos ellos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora,
Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. El pueblo de Dios está orientado siempre al futuro, está enfocado al futuro. Ven adelante a las promesas y el poder de Dios. Ellos no miran principalmente en cómo sienten que su desempeño va o en las circunstancias precarias en las que se encuentran. Ellos ven lo que Dios ha hecho en el pasado y eso los impulsa para ver el futuro. Escuche esto, no por medio de los lentes de su habilidad. Usted ve al futuro a través de los lentes de tus fortalezas y siempre vas a sentirte impulsado a desesperanza. Es solo cuando miramos al futuro a través de los lentes de la grandeza de Dios que somos impulsados a la esperanza. Esa es la diferencia entre Josué y Caleb y el resto de los 10, quienes vieron exactamente lo mismo, el mismo problema. Y los 10 dijeron, ellos son grandes, ellos son fuertes, no podemos. Y Josué y Caleb dicen, yo no estoy viéndolos a ellos, estoy viendo a Dios, lo cual me permite ver más allá de eso. Ellos vieron lo que otros no vieron. Y ellos vivieron como otros no pudieron vivir. No es que esos que vivimos por fe, no es aquello de intentar, es un asunto de visión. No ven lo mismo que nosotros vemos cuando miramos. Así es como perseveramos. Mirando hacia adelante es como abrazamos y soportamos en el presente. Había un rapero, J. Cole, que sacó una canción hace muchos años, un CD, donde él cuenta cómo pasó de ser un don nadie y que firmó con un sello discográfico importante. Y él cuenta esta historia donde él dice, el día que yo firmé, yo recibí un mensaje de texto que me decía, vamos a firmar contigo, tu vida va a cambiar. Luego de él leer ese texto, él vio luces de la policía en su espejo retrovisor. Él ya sabía, él había estado manejando con una licencia suspendida por 2 años. Entonces, lo tuvieron en el carro y él fue a la cárcel. Lo que él dijo fue, esa fue la noche más fácil de pasar en la cárcel. Porque él decía, todos los demás estaban lamentándose de la habitación, de las comodidades. Yo tenía un mensaje de texto. Yo estaba esperando lo que había del otro lado de la cárcel. Así que el colchón se sentía un poco más cómodo porque yo no esperé mi tiempo enfocándome en el lugar donde estaba, sino que yo veía a través de eso al futuro. Y tú pudieras decir, John, esa es una buena historia, pero una vez más, ese es otro ejemplo de alguien quien tiene algo, una esperanza real que puede experimentar en su vida. John, yo tengo una enfermedad crónica, yo tengo cosas, yo vivo en medio de injusticias y yo no veo que haya un fin para eso. Déjeme darte un retrato de personas que vivieron de este pensamiento de fe que les permitió soportar. El estar en oscuridad profunda no te descalifica para ver esta verdad. Es con frecuencia las personas que están en las tinieblas más profundas los que están mejor equipados para disfrutar un gozo profundo y una esperanza duradera, porque no están cegados por sustitutos superficiales. 40 años después del gran avivamiento, aquí, un avivamiento que pasó a través de esta tierra y liberó a las personas de sus cadenas espirituales, pero dejó a las personas de color en cadenas físicas. 80 años antes de que la emancipación ocurriera, Jupiter Hammond se para delante de un grupo de personas que son cristianos en cadenas y él les dice estas palabras.
Ahora, mis hermanos, me parece a mí que no hay personas que debieran atender a la esperanza de la felicidad en otro mundo tanto como nosotros. Muchos de nosotros hemos sido cortados de la comodidad y la felicidad en este mundo y no podemos esperar nada de él. Ahora, viendo que este es el caso, ¿por qué no debemos hacernos cargo de ser felices luego de la muerte? ¿Por qué vamos a gastar todas nuestras vidas en pecar contra Dios y ser miserables en este mundo y en el mundo venidero? Si hacemos esto, ciertamente seremos los más grandes necios. ¿Debemos ser esclavos aquí y esclavos para siempre? No podemos caer en las grandes tentaciones de descuidar la religión de otros, riquezas y honor, lo cual ahoga a la gran mayor parte de la humanidad que tienen el evangelio en perdición. Puede ser de poca o de ninguna tentación para nosotros. Lo que le está diciendo a estas personas que están enfrentando dolor, él le dice, mientras miras hacia adelante, ese lamento, esa maldad, es ese poder al cual que tú no te sientas atraído por las cosas superficiales a las cuales otros se sienten atraídos. Pero ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo es que el pueblo de Dios mira hacia adelante? Una palabra clave que tú vas a ver en todas estas historias, en el versículo 10 y 11, en el versículo 19 y 26, es esta palabra, considera. Ellos consideraron. Ellos miraron dónde estaban ahora y ellos miraron el futuro. Y ellos tenían que considerar, ellos tenían que hacer un cálculo acerca de la naturaleza, de la realidad. ¿Qué es lo que es más real? ¿Mi alrededor o la palabra de Dios? ¿En qué voy a confiar más? ¿En lo que veo o en lo que Dios dice? Y mientras hacen esta consideración, eso les impulsa. Abraham, que no había visto a Dios levantar a nadie de entre los muertos, vio a Dios dar vida en el vientre de su esposa y consideró que si Dios hizo la promesa del que él iba a traer la simiente que iba a salvar la tierra a través de su hijo, que aun si él tenía que obedecer y matar a su hijo, que Dios podía levantarlo de los muertos. Él consideraba aquello que Dios podía hacer lo imposible. Él consideró. Eso es lo que nos da la habilidad de ser pacientes. Tenemos que considerar nuestro Dios. En la manera en que lo hacemos es que tenemos que detenernos. Estamos tan ocupados con trabajando y tratando de producir cambio. Estamos tan ocupados en tratar de asegurarnos de que nuestra situación y nuestra circunstancia reflejan nuestro llamado ahora mismo, y no abrazamos el hecho de que el pueblo de Dios es un pueblo que espera y somos rápidos si no oramos. Pero cuando oramos, ¿sabe qué es lo que hacemos? Consideramos. Nos detenemos y llegamos a ese intercambio de palabras con Dios y somos recordados acerca de la naturaleza de la realidad. Cuando nos detenemos, cuando hacemos tiempo de orar y podemos recordar estas verdades de una manera fría, sino que concentramos nuestras mentes para recordarnos de lo que Jesús hará en el futuro. Cuando nos detenemos, nos reunimos con el pueblo de Dios, y mientras nos reunimos con ese grupo, no solamente nos quedamos en el lamento, y aunque eso tiene su lugar, pero el pueblo de Dios nos recuerda de las cosas que olvidamos. Cuando consideramos, hacemos esto. Estamos admitiendo que esperar es difícil, pero estamos diciendo vale la pena. Cuando nos detenemos a considerar,
Leemos a través de este capítulo y estamos inundados por la fe que vemos aquí. Pero cuando nos detenemos a considerar, tomamos las lecciones que vemos aquí y tenemos algo mejor de lo que ellos tenían aquí porque tenemos a Jesús. Nosotros consideramos como todas estas historias de manera única nos apuntan a Jesús. Jesús no es que simplemente aprendió de estas historias. Jesús las vivió. Todas ellas. Todas ellas en él. Así que Abel, su fe se habla de que él todavía habla. Y Jesús fue ese hermano inocente que fue muerto. Y aunque la sangre de Abel puede que clame por justicia, la sangre de Cristo clama por misericordia. Abraham esperó por un hijo y Dios le dijo que lo sacrificara. Isaac estaba esperando para ver qué es lo que Dios haría y Dios fue fiel y proveyó un sustituto y sacó a Isaac de eso y experimentaron alivio en esta vida. Pero Jesús estuvo sobre el madero y le dijo: no voy a bajar. Moisés, quien temía por su vida cuando era perseguido por los enemigos de Dios, esperando por lo que Dios iba a hacer allá en el Mar Rojo. Y Dios le dice: Moisés, espera y ve la salvación del Señor. El Mar Rojo se abrió en dos, pasaron en tierra seca, los enemigos pasaron y Dios cerró las aguas y los ahogó sus enemigos. Se deshizo del ejército más poderoso de una nación que se oponía a Dios. En un instante Jesús viene y camina a su pueblo por el Mar Rojo y él destruye a los enemigos, no por ahogar una nación, sino al darle salvavidas y hacernos sus amigos. Jesús no es que simplemente probó que la paciencia valía la pena, sino que su paciencia, a través de su mirar hacia adelante, que le permitió soportar la cruz en el presente, aunque él tenía el tiempo para presionar el botón de expulsión. Él no aceptó la ayuda de Pilato ni que ángeles lo bajaran del jardín, de la cruz, perdón. Y a través de esa paciencia en la cruz, en la tumba, en definitiva en la resurrección, Él nos proveyó vida y mostró que todo el pueblo de Dios, incluso Él, somos personas que esperan, porque Él dijo: hey, va a haber un momento al final del tiempo y sé que todos van a querer llegar ahora, pero Él dice: miren, yo me voy a asegurar de que todos esperaremos hasta que los demás vengan. El pueblo de Dios es un pueblo que espera. Esperamos al mirar hacia adelante. Mientras me voy, yo quiero que esta visión permanezca dentro de nosotros. Estamos en Indianápolis y yo fui a la escuela en Baylor y los hombres de Baylor ganaron el campeonato nacional. Yo estaba en casa. Y estaba en casa. Y yo estaba mirando el partido mientras texteaba. Llegó un momento donde sacamos uno de nuestros jugadores estrellas y ellos empezaron a hacer eso y yo estaba furioso. Yo estaba en el chat de grupo y dice: no puedo creer que ellos vieran eso, esto va a terminar mal. Y mi amigo me dijo: ¿de qué estás hablando? Él está de regreso. Y yo me di cuenta que hubo que separó mi conexión de internet. Y mientras seguía, se paralizó mi transmisión. Entonces la voz del anunciante decía: e hizo el tiro. Y estaban driblando y lanzaban a la canasta y el tiro entraba. Y yo me di cuenta: hay un retraso en mi conexión.
estaba tan ansioso de realmente que ganáramos, que cuando descubrí que había un retraso en mi conexión, yo no pasé a arreglarlo, yo simplemente dejé que se quedara ahí. ¿Sabe por qué? Porque confiaba en la voz de los anunciantes. Yo no pensaba que él iba a mentir. Yo sabía que su trabajo procedía en decir lo que pasa. Así que lo dejé hablar y esperé. Yo no me preocupé. Yo adoré cuando él hablaba, no cuando yo vi lo que tomaba lugar. De esa manera fue que me preocupé. Pero yo quiero que sepas, por causa del mundo quebrantado en el que vivimos, hay un retraso en tu conexión de internet. Tu vida ha sido traída por Comcast, una empresa de internet. Vamos a tener que esperar. Pero no debemos preocuparnos. Tú puedes confiar en su palabra. Él nunca nos ha decepcionado y nunca lo hará. Oremos. Padre Celestial, yo te pido que tú nos des la gracia para ser aquellos que esperan. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a permanecer en medio de las circunstancias donde nuestro sentido común puede hacer que nos vayamos. Pero confiamos tanto en tu palabra que nos quedamos, Padre. Ayúdanos a soportar como un pueblo que siente. Pero como tú nos has llamado tus hijos, esperamos, Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a no mirar a nuestro alrededor, ayúdanos a mirar a través de los lentes de tu poder, a través de ello. Y te oro que cuando todos estemos allí en la mesa juntos, podamos continuar a hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, y eso es adorarte a ti por causa de tu fidelidad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.